vamos a tener un pago inmediato, sin ajuste, para tener liquidez para poder responder. Eso no se tenía en el pasado y eso les doy un ejemplo de cómo la reestructuración fiscal ha permitido estar en una posición donde si hubiera una pandemia, se puede financiar un programa de emergencia como hicimos en marzo 2020 con un paquete de 787 millones de fondos del Estado, no fondos federales, antes que llegara CARES Act, ARPA y todo eso. El gobierno de Puerto Rico pudo financiar un paquete de 787 millones para atender la pandemia. Eso se logra porque había responsabilidad fiscal y hoy tenemos nuestras finanzas claras, tenemos una visibilidad financiera, estamos pagando las pensiones, estamos pagando la deuda, estamos pagando e invirtiendo en servicios esenciales, tenemos la oportunidad de aumentarle el salario a los empleados públicos, es que queremos darle más definitivamente, pero pueden ver que ha habido un progreso. Así que quien tome las riendas, quien toma el batón, va a tomar un batón de un gobierno en excelente posición fiscal y financiera y obviamente tendrá que continuar a hacer trabajo porque no podemos decir que todo está hecho. Sabemos que todavía hay retos, sabemos que todavía hay trabajo por hacer, pero ciertamente va a tomar el gobierno de Puerto Rico en una de sus mejores posiciones fiscales y financieras en la historia nuestra. Esa es la realidad, ese es el récord. Así que nuestro trabajo es asegurar que en esa transición las agencias puedan dar esa información y que la administración entrante pueda estar en la mejor posición para entender lo que es el gobierno, las oportunidades y los retos, y básicamente, como dicen en inglés, hit the ground running, ¿verdad? Tomar las riendas y seguir corriendo. Tanto el gobernador como los candidatos a la gobernación han insistido en que ya la Junta de Control Fiscal se tiene que ir. ¿Puerto Rico está listo para que la Junta de Control Fiscal se vaya? Bueno, todos ciertamente queremos recuperar lo que es la autonomía fiscal para lo que obramos en este campo y entendemos estos elementos. Sabemos que es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de Puerto Rico, lo que es la quiebra, la bancarrota, porque básicamente se incumplió la palabra empeñada y los padres de la constituyente en Puerto Rico le daban mucho valor a esa palabra empeñada. Por eso la Constitución incluso tiene varias secciones o varias disposiciones que abonan a la credibilidad y la importancia de cumplir con la deuda y de priorizar los recursos para asegurar el pago de esa deuda, incluyendo los intereses. Así que en ese sentido, todos queremos recuperar esa autonomía, porque se trata del gobierno de Puerto Rico, de la capacidad de autogobernarnos, de la capacidad de tener una constitución propia y de saber manejar nuestros asuntos. Así que ciertamente queremos cumplir con los objetivos, pero no podemos perder de perspectiva esta legislación promesa se aprobó porque el gobierno de Puerto Rico también la solicitó, reconoció que no tenía la capacidad de pagar su deuda en el pasado, otra administración, pero fue el gobierno de Puerto Rico quien reconoce su capacidad de impago y solicita al Congreso un mecanismo para poder reestructurar su deuda porque ya no tenía acceso al capítulo 9. En aquel momento se hablaba de tener un super capítulo 9 en referencia a que la deuda era tan grande que no solamente las corporaciones públicas necesitaban reestructurar su deuda, sino también el gobierno central. Así que en ese sentido, si el gobierno pide este remedio, tiene que cumplir con ese remedio, tiene que cumplir con lo que le queda. ¿Qué nos queda? Finiquitar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y también nos queda cumplir con los estados financieros, que ya nos básicamente falta el de este año para tenerlo y entonces el del año que viene estaríamos ya corrientes. Así que tenemos que tener 4 presupuestos balanceados según evidenciados por estados financieros auditados, que eso los vamos a tener porque lo evidencia. Los últimos años el gobierno de Puerto Rico no ha gastado más de lo que ha ingresado, que básicamente ha tenido presupuestos balanceados. Y finalmente, segundo requisito, tener acceso al mercado a tasas razonables a corto y a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que pueda coger prestado el gobierno de Puerto Rico, que pueda salir del mercado. Y en ese sentido, aquellos que están monitoreando el desempeño de los bonos del gobierno de Puerto Rico luego de la reestructuración, ven que el desempeño ha sido muy positivo en el mercado, lo que da indicio en que sí hay acceso al mercado. Así que en ese sentido, todos queremos recuperar la autonomía fiscal, pero tenemos que reconocer que Promesa fue una ley bipartita del Congreso y que hay que cumplir con ella. Una vez cumplamos con ella, pues tendremos, ¿verdad?, el caso hecho para poder ir al Congreso nuevamente y decir cumplimos con los requisitos que ustedes nos impusieron y ya logramos y podemos recuperar esa autonomía fiscal. Ir al Congreso sin haber cumplido con los requisitos de la ley que el mismo gobierno de Puerto Rico solicitó para reestructurar sus obligaciones financieras, creo que sería, ¿verdad?, no sería efectivo. ¿Qué pasos concretos se vienen dando para evitar o para contrarrestar las visiones de la Junta, de que la Junta está enfocada en unos compromisos fiscales, pero a costa de las partes que son de servicio directo y de derechos de los puertorriqueños? Bueno, por ejemplo,
en materia de salud, en materia de educación superior y la escuela elemental, el sistema público, y de energía, porque estoy hablando del programa de medición neta, como ellos lo quieren sabotearlo, ¿no? O sea, que se derogue eso. ¿Qué esfuerzos concretos se están dando para que la transición no solamente denote esfuerzos concretos, sino también que se traspase unos esfuerzos que se deben continuar para evitar esos contratiempos mayores al pueblo de Puerto Rico a través de la Junta? Excelente pregunta, Héctor. Y yo creo que lo primero hay que reconocer que mientras no recuperemos esa autonomía fiscal básicamente se vaya a la Junta, tenemos que aprender a compartir ese poder financiero con ellos. Si no ha dicho la jueza en el tribunal, el Power Sharing Agreement o el acuerdo de copoder, por decirlo así. Y en ese sentido, mientras la Junta exista, cada ley que apruebe la Asamblea Legislativa hay que certificar su cumplimiento con el plan fiscal y hay que certificar también el costo al fisco. Y básicamente eso es similar a lo que hace el Congreso de los Estados Unidos, que básicamente cuando se va a aprobar un proyecto de ley, tiene que pasar por el CBO, que es el Congressional Budget Office o la Oficina de Presupuesto Congresional, que le asigna un valor y le dice, en inglés le dicen fiscal scoring. Básicamente le dan un valor fiscal para poder decir cuánto va a ser el costo y considerarlo. En Puerto Rico esa sofisticación no se tiene. El gobernador sí aprobó una ley para crear la Oficina de Presupuesto de Asamblea Legislativa y se está montando esa oficina y ha desarrollado buenos informes. Sin embargo, mientras no se pueda probar el cumplimiento fiscal de todas las leyes, vamos a tener el reto de la Junta de Supervisión Fiscal. Y digo esto porque en el programa de la medición neta y en otras leyes, mientras exista la Junta, ellos tienen la última palabra y es una realidad. Por eso es que hay que cumplir con los requisitos de promesa para poder entonces decir algún día al Congreso, ya yo cumplí con promesa, ya se puede certificar la finalización de los objetivos que habían promovido la aprobación de promesa y por lo tanto hay que terminar con la Junta. Cuando llegue ese momento, nosotros podremos decir entonces, tenemos control absoluto para poder invertir X cantidad en este renglón vis a vis al otro. Mientras exista la Junta, hay que trabajar con ellos y presentarles siempre los borradores de presupuesto donde nosotros queremos priorizar alguna cantidad presupuestaria en el servicio de salud vis a vis el servicio de educación o de seguridad. Ese es el trabajo que hacer, pero tengo que reconocer que durante los últimos años, precisamente desde que se logró la reestructuración de la deuda del gobierno central en 2022, hemos dejado atrás el tiempo de la austeridad. Ya no vemos recortes incrementales y esto es bien importante. En los primeros años de la Junta era reducción a los servicios, reducción al presupuesto, incluso querían hacer una reducción a las pensiones y eso nosotros logramos insistir y prevalecimos en el tribunal y prevalecimos con la legislatura cuando se aprueba la ley del plan de ajuste que no toca las pensiones y no se recortaron las pensiones. Así que hay en ciertos renglones que sí hemos logrado prevalecer en la política pública y poder prevalecer en ciertos renglones de los servicios esenciales, pero reconocemos que mientras exista la Junta, ellos tienen la última palabra y hay que sentarse en la mesa con ellos, probar por qué queremos invertir en estos servicios más que en otros, para poder entonces tener una conversación no solamente productiva, pero al final del día lograr el presupuesto que queremos. Si no se hace así, al final del día ellos pueden entonces certificar el presupuesto que quieran. En cuanto al programa de medición neta y otros proyectos donde la Asamblea Legislativa y el gobernador aprueban una ley que básicamente está basada en la política pública y la sostenemos y la defendemos, pero entonces la Junta, por alguna diferencia filosófica, nos lleva al tribunal y nos demanda para invalidar esa ley. El caso de la Ley 10, que tú mencionas, que básicamente protege el programa de la medición neta, es uno de esos casos. Nosotros hemos provisto los informes, nosotros estamos defendiendo la ley en el tribunal, pero reconocemos, Héctor y Glorimar, y los amigos que nos sintonizan, que mientras exista la Junta, ellos tienen la última palabra. Así que en ese sentido, ¿qué nosotros hemos hecho? Defender la ley, estamos en el tribunal, igual también está el Senado, también hay otros amigos de la Corte que están defendiendo y apoyando nuestra causa en defender la ley. Sin embargo, reconocemos que esa última palabra la tiene la Junta. Nosotros hemos básicamente, en unión con Luma y en unión con la industria, asegurado que sobre 120,000 familias ya están
conectadas al programa de medición neta y tienen esa oportunidad, obviamente, de poder ser unos generadores de energía y también apoyar, no solamente bajar su consumo, pero también apoyar a básicamente la resiliencia de la red. Ya para ir terminando, nos adelanta qué planes tiene, se quedaría en el gobierno, empresa privada. Esa es la pregunta de las 20,000 pesetas. Mira, la realidad es que yo he bendecido por los últimos 8 años en el servicio público. Mucha gente no sabe, pero yo reingresé al servicio público en enero de 2017 y he permanecido en distintos cargos, pero he permanecido durante los últimos 8 años. Ha sido un privilegio, una oportunidad que la atesoro y con mucha humildad me la llevo como una de las mejores experiencias profesionales que he tenido. Pero la realidad es que las gradas del anonimato me llaman, la tranquilidad de mi hogar, el poder compartir con mi hijo que tiene 14 años, yo digo que en 4 años, 5 años se me va a la universidad, así que eso me llama. Así que en este momento estoy pesando más esa tranquilidad, más esa paz familiar que otros retos profesionales. Pero algo que puedo dejar claro es que estaré hasta el último día, cumpliré con mi obligación. Ahora tengo esta obligación de presidir lo que es el proceso de transición y lo culminaremos con el mismo ahínco y con el mismo compromiso como el día 1. Y donde quiera que me encuentro, y donde me quiera que me encuentre, seguiré siendo un partidario de Puerto Rico, luchando por las causas nobles desde el sector privado, de la academia, donde quiera que me encuentre. Porque al final del día Puerto Rico va por encima de todo y el desarrollo de Puerto Rico nos toca a todos al final del día. Donde quiera que nos encontremos, donde quiera que se encuentre ese puertorriqueño haciendo su trabajo, no importa lo que haga, todo el éxito de Puerto Rico nos corresponde a todos. Así que ahí estaremos. Muchísimas Pero gracias. Gracias Por acompañarnos. Siempre un privilegio. Bueno, yo creo que es bueno escuchar que ya el gobierno está trabajando en una transición, ¿verdad? Sí, ya lo había designado el gobernador, esa disposición, ¿verdad? Y es fundamental que todo esté organizado, sobre todo en materia de educación, de salud. Educación, un elemento tan importante como ese, la salud, para que en algún momento las decisiones de los médicos, de los especialistas, no sean revocadas por una agencia aseguradora. Es decir, que el sector financiero no sea el que domine el sector de la salud. Así que es importante que se siga trabajando y que la transición enfoque en una realidad que hay que ir cambiando. Que no hayan sorpresas. Que no hayan sorpresas y que se adelante en ese sentido de liberalizar un poco más la salud para que tenga peso fundamental el paciente y tenga peso fundamental la opinión del profesional de la salud sobre lo que necesitan sus pacientes. Situación que hoy día no es, porque fácilmente esa decisión y eso que decide el especialista que necesita el paciente, pues constantemente es revocado. Así que esos son de los escollos que tenemos todavía en áreas tan importantes como el sector de la salud y que vamos entonces a estar. Y al parecer Puerto Rico está listo para que la Junta de Control Fiscal ya salga del país, así que veremos si eso sucede en este cuatrenio. Vamos a ver. Bueno, ahora nos acompaña Francisco Domenech, director de campaña de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer Bienvenido. González. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por tenerme aquí, a toda su televidencia. Cuéntenos, ¿cómo corrió su proceso de votación, esas primeras impresiones del día? Bueno, acabo literalmente de terminar mi propio proceso de votación, pues bien contento porque aunque tuve que hacer una buena fila como están haciendo todos los puertorriqueños en el día de hoy, satisfecho de ver la cantidad abrumadora de gente votando y gente que sabemos que está votando por Jennifer González y el Partido Nuevo Progresista. Claramente el pueblo escuchó el mensaje de cambio que representa Jennifer. Cambio para hacer que las cosas de verdad se hagan de una manera con carácter de urgencia, con un carácter de sensibilidad, escuchando a la gente, resolviéndole sus problemas del día a día, con acciones concretas. Fue la candidata que más
propuestas para resolverle a la gente, presentó sobre 250 de ellas, y vimos mucho PNP votando, mucha persona comprometida con la unión permanente con los Estados Unidos, la ciudadanía americana, la permanencia de los fondos federales. Así que yo de verdad estuve bien contento de estar casi 2 horas en mi propio colegio de votación. Lo que recojo hablando con nuestro comisionado electoral, con nuestras operaciones de campo y nuestros funcionarios de colegio, es que los colegios a nivel isla están abarrotados, largas filas, la gente no se quita por la lluvia y quieren votar por el cambio que representa Jennifer González. Y que, bueno, bienvenido de nuevo. Gracias. Contento de estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Hay un elemento fundamental y es la calidad de la campaña que se ha hecho. Nosotros quisiéramos saber si realmente hemos cerrado una campaña, porque ya no estamos en campaña, estamos en plena votación. Hemos hecho una campaña a los distintos partidos, ¿no? Se ha hecho una campaña que verdaderamente edifique en torno a las propuestas, o ha sido una campaña de distintos lugares basado en cuestiones insustanciales o en el miedo, que es uno de los elementos que se ha planteado. Yo creo que por un lado la campaña de Juan Dalmau fue una campaña de mentiras, insultos hacia Jennifer González. ¿Cómo olvidar que cuando estaba recibiendo el endoso de residente se utilizaron palabras soeces contra Jennifer González, una palabra soez que empieza con la letra C? Y por primera vez en la historia de la elección de Puerto Rico, yo llevo tiempo en las campañas y en las elecciones, eso nunca había sucedido entre candidatos a la gobernación, donde alguien acentuaba y se sonreía, como hizo Juan Dalmau, cuando a Jennifer se le estaba faltando el respeto por unas personas que las estaban endosando. Una campaña en donde a Jennifer se le cuestionó su maternidad, se le cuestionó su embarazo, se le hizo burlas a diestra y siniestra. Una campaña en donde se llamó a que se matara al PNP. El PNP no es un edificio, no es una estructura de concreto. El PNP son los líderes del PNP y los militantes del PNP, gente de carne y hueso. Así que yo estoy de acuerdo contigo que la campaña de Juan Dalmau llevó una campaña asqueante en términos de la retórica, nunca antes vista, violenta hacia otro grupo de personas que pensamos distinto. Y eso yo creo que hizo que el pueblo hoy se levantara y le dijera: no, vamos a rechazar esos estilos de artistas estar insultando a todo un grupo de gente y Juan Dalmau acentuando con la cabeza y riéndose sobre eso, versus la campaña de Jennifer, que durante la primaria nada más, ella presentó sobre 113 propuestas directas al pueblo por un periodo de 10 semanas. Una campaña a la elección general donde Jennifer presentó sobre 250 propuestas de soluciones puntuales con acciones concretas para resolverle al pueblo de Puerto Rico. Bajar las contribuciones, extenderle vales educativos y vales de cuido a toda la familia de clase trabajadora, de mejorar y retener a los médicos y profesionales de la salud en Puerto Rico, de elevar a nivel trauma 1 el hospital de centro médico para salvar más vidas en esa primera hora. Jennifer en todo momento estuvo hablando de sus propuestas y de lo que ella quería hacer para efectuar un cambio positivo en las vidas de los puertorriqueños del día a día, de que el gobierno, en vez de un obstáculo, fuese un mecanismo de resolverle los problemas a la gente, de reducir la burocracia, de sacar a Luma y buscar ya ese segundo operador que pueden ser compañías locales. Así que hubo una campaña que fue de ideas, de acciones concretas y del pueblo. La candidatura de Jennifer refleja una conexión directa con el pueblo nunca antes vista. Jennifer fue la única candidata que visitó los 78 municipios, que recorrió la isla de norte a sur, de este a oeste, que estuvo en campaña hasta anoche. Ningún otro candidato estuvo en campaña hasta anoche. Fue parte de nuestro plan de campaña. Jennifer siempre corre sus campañas así, de que ella corre hasta el último día. Así que yo creo que vimos una campaña de insultos, y verdaderamente insultos y epítetos asqueantes por parte de Dalmau y el Partido Independentista. Una campaña repleta de mentiras al no decir categóricamente que creen en la independencia, que va a llevar a Puerto Rico hacia la independencia, que no creen en los fondos federales, versus el Partido Nuevo Progresista, que siempre habló de la estadidad, de la igualdad política y presentó
acciones concretas. Hablando de propuestas y de Luma, una de las críticas que constantemente ha recibido Jennifer González es que no ha sido clara en si se debe o no se debe cancelar con el contrato de Luma. Yo creo que eso es parte de la mentira y la demagogia que proyectaron tanto la campaña del Partido Popular, de la campaña del Partido Independentista y Juan Dalmau. Jennifer fue la única candidata que desde hace más de 2 años y medio atrás criticó el contrato de Luma, pidió la fiscalización del contrato de Luma y pidió que se cancelara en agosto del 2022. Y después de eso los continuó fiscalizando, hizo vistas públicas. Hizo una vista pública tan reciente como en septiembre, en donde tuvo al presidente de la compañía de Luma y le dijo: pueblo de Puerto Rico no está satisfecho con ustedes. Yo no estoy satisfecha con ustedes. Ustedes se tienen que ir. Y es la que ha propuesto un SAR, ha propuesto buscar una compañía que reemplace a Luma y ha propuesto verdaderamente fiscalizar el contrato para que se cancele sin que nos cueste. Es Ahora, precisamente, si me permite, el seguimiento a la pregunta de ella, porque tiene que ver esa pregunta con los distintos cambios en poco tiempo. Por ejemplo, el caso de Luma se le atribuye, el caso de Luma, en gran medida el triunfo de Jennifer González en la primaria con Pedro Pierluisi. Y entonces, en la primaria era una cancelación tajante, punto, Rotunda. sin aclaraciones. Luego tiene otra posición distinta y luego otra posición distinta y que termina con lo del nombramiento del SAR para la fiscalización de un contrato. A eso es que se refiere. Sí, yo entiendo, ¿Qué pero es que, explicación le damos a eso? bueno, primero discrepo con cómo lo han explicado y discrepo por varias razones. Sí. Número uno, ella no ha cambiado de posición. Ok. Ella en el Congreso en septiembre, en una vista pública, dijo que se van. Se sacaron anuncios en televisión donde ella decía: Luma se va. Ahora, ella abundó sobre esa propuesta de manera responsable, distinto a Jesús Manuel y a Juan Dalmau. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ella explicó cómo lo iba a hacer. No es decir, voy a cancelar un contrato y ya, porque la gente, más allá de sacar a Luma, ¿qué quiere? Quiere luz. Así es que Jennifer profundizó en sus propuestas de cómo es que iba a sacar a Luma, fiscalizando con un SAR por los incumplimientos que está llevando a cabo para justificar la cancelación sin que le cueste al pueblo de Puerto Rico. Número 2, ¿de qué vale sacar a Luma si no tenemos un operador sustituto? No, Jennifer en ningún momento cambió de postura. Jennifer lo que hizo es explicar aún más cuáles eran sus planes con Luma luego de sacarlo. A diferencia de Jesús Manuel, aparentemente aquí se le ha olvidado a la prensa. Jesús Manuel es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, es la comisión más poderosa en los cuerpos legislativos. Es legislador de mayoría. ¿Usted sabe cuántas vistas públicas hizo Jesús Manuel en contra de Luma? ¿Usted sabe cuántas resoluciones Jesús Manuel radicó para cancelar el contrato de Luma o proyectos de ley? La contestación es sencilla: ninguna. La que sí hizo investigaciones en el Congreso en vistas públicas, la que sí pidió la cancelación del contrato mediante cartas, confrontando al presidente de Luma, y la que ha propuesto cómo es que se le lleva luz a la gente luego de la cancelación, es Jennifer González, ningún otro candidato. En el caso del candidato de Dalmau es peor. La propuesta del candidato de Dalmau es, luego de cancelar el contrato, llevarnos a los tiempos de la Autoridad de Fuentes Fluviales. O sea, llevarnos a los tiempos de los 1940. Así que yo creo que tenemos una candidata que presentó unas propuestas reales y serias de cómo hacer la cancelación efectiva y darle luz a nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión Gracias por en tenerme vivo. aquí. No, y siempre gracias. bienvenido.
Bueno, Jennifer, la realidad es que ha salido favorecida en las encuestas, aunque ¿verdad? Ese % bajó en la última encuesta que publicamos en octubre. Exacto. Inicialmente en julio tenía un 43%, eso disminuyó a un 31%, pero la realidad es que en las encuestas que se han realizado ha salido Sí, favorecida. ha favorecido en todo. En el caso, por ejemplo, de la más reciente nuestra, de la del nuevo el otro periódico le daba una ventaja, la última, de casi 8 puntos, 8%. En el caso de la nuestra, la del vocero, había una diferencia de 2 puntos, lo que queda por debajo de lo que era el margen de error. Así que, y con las movilizaciones que se han visto en las calles y lo que ha sido la efervescencia y sobre todo como han estado llenas los centros de votación en el Cualquier día cosa de hoy, podría suceder cualquier hoy. cosa puede pasar. Importante, Sí. ¿verdad? Mencionarle a los electores, recordarle que todavía tienen tiempo Claro. para votar. Los colegios Hasta cierran las 5 a de las la tarde 5. cierran los colegios. Es importante que todos ejerzan su derecho al voto, Claro. para que pues puedan ser parte de la decisión que se tome. Y aquí Ahora damos nos acompaña José Vargas. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo Candidato está? Bienvenido. independiente a la alcaldía de San Juan. Saludos, gracias a todas las personas por todo lo que están haciendo, que sé que ustedes tienen un trabajo aquí bastante arduo, igual que está Monumental. pasando a las personas en colegios, así que muchas gracias a todos por lo que están haciendo el día de hoy. Hablando de los colegios, cuéntanos cómo le fue hoy donde en el centro que estuvo votando. Pues mira, al menos de las experiencias que tuvimos es que al momento de ellos llegar se estaba corriendo bastante bien las filas. Lo que me parece que está tardando un poco son las personas que tienen que insertar la mano en colegio, que eso son las largas filas que estamos viendo. Lo que pasa es que a medida que va pasando la tarde, pues también entonces llegan y también hay un poco de ausencia de la necesidad de las máquinas. O sea que por no tener suficientes máquinas está pasando eso. Por otra parte, sí estamos viendo de que el cubito, a diferencia de lo que nosotros pensábamos, que había que hacer un cuadrado, han habido máquinas que no están leyendo el cubo. Y ha sido entonces la X la que lo están llenando. Eso fue para sorpresa de nosotros. O sea, que se están devolviendo papeletas para que entonces se les dé una nueva y puedan hacer la X en vez de ennegrecer el cuadro. No sé cómo es que están haciendo ese proceso, pero... Las instrucciones eran que se ennegreciera por completo, pues, para asegurarse que la máquina leyera una X. Pues lo que estamos viendo es que los que hicieron el cuadrito, el cubito, Sí. al menos en mi colegio, a esos son los que están presentando problemas. Sin embargo, los que hicieron entonces la X, no. Se lo digo, ¿verdad? Porque yo sé que es que ha habido tantas instrucciones en las últimas 48 horas respecto a eso, y sé que los que tienen más problemas son una de las comunidades que nosotros representamos mucho, son los adultos mayores y personas con impedimentos, que se les hace más difícil hacer ese cubo adentro. Pero están corriendo las cosas bien. Estoy viendo que hay mucha gente que está trabajando ahí. Sí nos sorprendió que no vi mucha presencia del Partido Popular, al menos en muchos colegios de aquí del área de San Juan, porque me parecía que eran los PNP y los populares que iban a tener más presencia, pero los populares pues no tuvieron mucha presencia en la actividad de los colegios. ¿Y qué partido vio más presencia? Mira, en los partidos que fui estaba entre el PNP y Victoria Ciudadana. No, perdóname, entre el PNP y el Partido Independentista. Esos eran los que más tenían presencia en los colegios, según lo que pudimos ver. Y dentro de del inventario de contratiempos que usted haya confrontado en esa candidatura independiente, ya ha entrado esta etapa del proceso, aparte de esa que nos mencionó, que ha visto. Mira, al menos... No que usted haya confrontado necesariamente, pero que ha visto que obviamente afecta a los electores. Mira, al menos para mí me preocupa mucho que las personas puedan ser atendidas antes de las 5 de la tarde, porque si bien no había habido situaciones hasta ahora, según los funcionarios que nosotros teníamos en los diferentes colegios, nos preocupa un poco que las personas pues empiecen a pasar las horas, empiecen a darle hambre, malestares. Hay personas que tienen situaciones de salud. Nosotros estamos tratando de ver cómo nosotros asistimos a algunos,
pero se está alargando. Se está alargando el proceso. Ahora, nuevamente, le pido a las personas lo más que puedan, que esperen, lo más que puedan también a esos funcionarios de colegio, darle las gracias porque están haciendo un trabajo encomiable porque hay bien pocos funcionarios versus las personas que están votando. Algo bueno es que nosotros vamos a ver un panorama totalmente distinto porque hay muchas personas votando. O sea, que diferencia de los pasados 2 años, en vez de nosotros ver que hay una reducción de la participación, ha sido todo lo contrario. Y yo sé que esto responde a llamado de los partidos emergentes, la existencia de personas como nosotros que son independientes, que están fuera de la estructura de partidos políticos, pero lo que estamos viendo es que en efecto nosotros hicimos un llamado a personas que no han sido representadas por los partidos tradicionales. Y entonces eso se traduce a algo que no se esperaba. Y yo sé que eso es algo que iba a ocurrir, que es que los porcientos que a veces nos daban en las encuestas eran unos porcientos muy bajos versus la participación que estamos viendo ahora. Así que nosotros estamos confiados inclusive en mi caso, al ser 5 candidatos, de que lo que nosotros estamos viendo en los colegios sea resultado de que nosotros tengamos tal vez alguna oportunidad de poder entrar entonces en esa alcaldía de San Juan. Todo, claro, todo depende de lo que nosotros veamos en los próximos resultados, pero estamos muy alegres por la cantidad de personas, tanto de reconocimiento, y aquí quiero hacer un paréntesis al Vocero, porque fue uno de los primeros periódicos que nos dio esa oportunidad de poder llevar nuestra plataforma. Ahora, por favor, a las personas que nos están llamando de los colegios, que se queden en los colegios, que ejerzan su voto, para ver si entonces por la tarde pues podemos empezar a recibir algunos ¿Y resultados. cuáles son sus proyecciones? Mira, yo siempre he estado compitiendo en contra de Natal, porque nosotros, y le voy a decir la estrategia de campaña de nosotros, mientras venía un Miguel Romero y hacía una caravana que cuesta mucho dinero, yo, a pesar de que yo podía tener una tumba coco o algo así, nosotros no invertimos en eso. Y lo que hicimos es que empezamos a visitar a todas las comunidades, casa por casa, reunirnos persona por persona. Y el resultado es que cuando tú llegas a comunidades como residenciales, esos residenciales pues recibían las caravanas grandes, pero muchos de esos votos nos los están dando a nosotros. ¿Cuál va a ser el resultado? Eso está en manos del electorado, pero yo estoy tratando, ¿verdad?, de que al día de hoy nosotros logremos vencer a un Manuel Natal, que es el que nosotros entendíamos que tiene la delantera, no Miguel Romero. Así que es que está en manos de los electores, ¿verdad? Pero sí nosotros entendemos que estamos dentro de esas 3 opciones que puede lograr la alcaldía de San Juan el día de hoy. En caso de que no salga favorecido, ¿volvería a correr en las próximas elecciones o se retiraría de la política? La primera vez que voy a decir esto, nosotros lo que estamos evaluando con las personas que se han acercado a nosotros es o nuevamente correr como estábamos haciendo ahora, o la posibilidad de armar un partido político con las diferentes personas que estuvieron corriendo por plazas independientes. La decisión a eso, número 1, yo necesito un descanso para compartir con mi familia porque esto ha sido bien fuerte, bien intenso. Y segundo, nosotros ver si ganamos. Si de nosotros no ganar, evaluar por cuánto fue que no ganamos y cuáles son las razones. Y a base de un estudio responsable, porque no quiero hacerle perder el tiempo al pueblo. Vamos a tomar entonces esa decisión. Ahora, la participación política de nosotros ha cambiado el panorama político, como por ejemplo en el tema de la situación de Luma. Nosotros fuimos los que traímos por primera vez este modelo de que no es eliminar a Luma, porque nosotros los alcaldes no tenemos ninguna injerencia en eso, sino era poder traer otro modelo de generación de energía. Y al nosotros traer eso, vimos que esa propuesta impactó de que todos los demás candidatos también entonces lo ofrecieron. Así que ya nosotros viendo el poder que tiene esta posición, vamos entonces a evaluar cuál va a ser la próxima paso político. Pero claro, evaluando si ganamos o no ganamos hoy las elecciones y cuál es la razón de los resultados que tengamos hoy. Si fuera el caso de ese paso de la creación de una organización política, ¿visualizan también una organización multiestatus? O sea, que gente de distintas ideologías o enfocado en uno en específico. Sí va a ser multiestatus, pero a nosotros, yo soy estadista, sí, pero a nosotros nos parece que sí urge el tema de que se resuelva la situación del estatus.
porque es que llevamos tanto tiempo y la realidad es que el estatus es lo que permite ahora mismo el que nosotros tengamos inclusive una Junta de Control Fiscal, que me parece a mí que tanto independentistas como estadistas estamos en contra de esa imposición. Así que la situación de que sea multiestatus, pero vayamos decididos a tener unas estrategias para poder resolver la situación del estatus, nos parece a nosotros que es lo importante y pudiera ser parte de la agenda si el paso que vamos a dar... Pudieran considerar incluso lo que es una asamblea constitucional de estatus, Para en mí, vez de una cuestión... para mí, al menos, yo no puedo decidir en base a algo que todavía no hemos creado, Claro. pero esa área que tú tocas es la área que a mí me parece que debe de ir corriendo el procedimiento. Porque ya aquí es una negociación tal vez con los Estados Unidos, pero tendríamos que entonces hacer tal vez una asamblea. No sería algo nuevo para mí, porque yo tengo una experiencia, yo he sido invitado a Costa Rica para poder llevar modelos de gobierno, en este caso modelos de gobierno participativo. Nosotros creamos un manual que es lo que nosotros estamos ofreciendo a las personas ahora mismo, que es para que las decisiones que se tomaran en San Juan, esas ordenanzas fueran producto de la votación de las personas. Si nosotros llegáramos a ser el partido político, pues estaríamos hablando de poder dar la oportunidad a las personas que participaran de esa decisión de cómo es que nosotros vamos a trabajar el tema del estatus, que no debe ser un tema secundario, debe ser un tema que está igual, que se toque de manera igual en el renglón de importancia que el área económica, que el área social, que el área de salud, porque si no resolvemos la situación del estatus, vamos a estar cojos. Vamos a tener resolviendo unas situaciones, pero por otra, la situación del estatus, una junta de control fiscal. Y también cuando tú estás en un partido político, tú estás poniendo a una persona para la gobernación, tiene que tocar el tema del estatus, que yo creo que eso ha sido uno de los problemas que ha tenido Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, que han tratado de mantenerse tan al margen de ese tema, que tú tienes que tomar, una postura de cómo resolverlo. Y creo que por ahí va hacia donde nosotros iríamos. ¿Dónde estará esperando los resultados? Yo quisiera decirte que en casa con mi familia, pero no, yo tengo que salir corriendo para poder atender entonces situaciones específicas que se están tornando en cuanto a la situación del voto. Lo que nos preocupa mucho es que esas papeletas que no se puedan contar, ya sea por la X o ya sea por el cubido, qué es lo que va a pasar o cómo es que eso se va a contabilizar, que aunque sé que es después de las 5 de la tarde, saber que esos maletines sean bien custodiados y aunque yo no estoy directamente con el proceso, al yo ser independiente, pues yo soy el que estoy trabajando con las personas que van a estar monitoreando eso. Así que quisiera decirte que en la casa, pero por lo que veo, parece que estaremos en la calle dándole support a las personas que están en los colegios con nosotros. Muchas gracias. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos y por estar con nosotros en este programa en vivo desde el vocero. Gracias Mucho a ustedes. éxito. Gracias. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora. Antes de eso, queríamos decir lo siguiente. Estamos ante un proceso electoral muy particular. Mucho tiempo no se daba el caso de la participación de 5 organizaciones políticas estamos hablando con una menor cantidad de electores inscritos, 1.900.000 aproximadamente. Estamos hablando de unos 4.070 candidatos de todos los niveles a nivel nacional de Puerto Rico, de esos 5 partidos, pero hay 19 independientes. Y eso tiene también una marcada importancia. Hay un complejo sistema electoral que está manejando alrededor de 6.000 máquinas de escrutinio, un poco más. Y con el precedente que tiene reciente de los distintos contratiempos que ha habido en su manejo. Así que sigue siendo un reto monumental el manejo de este proceso de votaciones y en todo el sentido de la palabra el proceso electoral que nos ha tocado
vivir y reportar en el caso de nosotros en este momento. Así es. Son muchos los candidatos, como mencionas, y aquí nos acompaña una candidata al Senado por el Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy